Hola, soy Brian de Arpontes. Hoy vamos a estar viendo algunos detalles que nos van a ayudar a interpretar con más precisión lo que es Romanos 6 a 8. Por encimita, nosotros podemos ver con claridad los asuntos doctrinales, ¿verdad? En el capítulo 6, vemos la identidad del creyente por su unión con Cristo en la misma muerte y resurrección de Cristo. Vemos que el creyente libertado de la esclavitud al pecado, vemos que producimos fruto por medio de la unión con Cristo, pero a la misma vez vemos que la ley no es mala. Y en el 8 vemos una vida guiada por el Espíritu Santo. Esos son los asuntos doctrinales que abarca esta porción de escritura, Romanos 6 a 8, que es una porción que puede ser la parte favorita de la Biblia de mucha gente. A mí me encanta esa porción, a la mera verdad. Pero si nosotros podemos ver algunos detalles del texto, nos va a ayudar para ir descifrando o para ir viendo, más bien dicho, cómo Pablo está dictando su carta o cómo Pablo está escribiendo su carta. Vemos esos asuntos doctrinales que acabamos de nombrar, pero a la luz de la historia de Israel. Se puede decir que Pablo está recontando la historia de Israel en la vida del creyente. Y quiero explicarles a lo que me refiero con esa frase. De nuevo, vemos lo mismo que en Romanos 6 a 8. Parece que Pablo está recontando la historia de Israel a través de la vida del creyente. O se puede decir viceversa, ¿verdad? Que Pablo está viendo la vida del creyente por medio de la historia de Israel. Quizás sea mejor verlo de la última manera que lo expliqué. Este, del 6, 1 al 14, vemos los asuntos del bautismo que tiene que ver que se compara a cruzar el Mar Rojo. Vemos el capítulo 6, del 15 al 23, que se trata de ser libertado del pecado para servir la justicia. Vemos que Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto. Vemos en el capítulo 7 que la ley nos santifica, que Cristo es el que santifica, pero la ley no es mala. En el monte Sinaí vemos como Dios le entrega a Israel los 10 mandamientos, ¿verdad? El pacto de Dios. Y en el capítulo 8 vemos la vida glorificada, que es la vida guiada por el Espíritu Santo. Y en Éxodo 40 vemos como el templo se llena de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios nos está llevando a todos los creyentes, ¿verdad? Una vida glorificada, que es la vida guiada por el Espíritu Santo, eh, que tiene que ver con lo del templo lleno de la gloria de Dios. Hay mucho que ver y a la mera verdad podemos nosotros pasar mucho tiempo en todos esos temas, pero quiero nada más dar como un resumen breve de lo que se puede ver. Romanos 6, del 1 al 8, vemos el bautismo, que el bautismo se compara a cruzar el Mar Rojo. Pablo no lo dice abiertamente, ¿verdad? Que él lo está comparando, pero al ver eso de las aguas del bautismo, al ver la libertad del pecado, a ver que la santidad no viene por los mandamientos de la ley, sino viene por una unión con Cristo, y luego vemos la vida guiada por el Espíritu Santo. Todo eso nos lleva a que Pablo está narrando la vida del creyente a la luz de la historia de Israel. Miren, empezamos con el bautismo y lo de cruzar el Mar Rojo. En el 6.3 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Muy bien. El bautismo es una ilustración de esas grandes realidades que ha sucedido en la vida, que han sucedido en la vida del creyente. Y nos ilustran, nos recuerdan de esas realidades que se ilustran en el bautismo, nos recuerdan de la realidad que nosotros tenemos de la unión con Cristo. Todo lo que pues estábamos en Cristo cuando Él murió en la cruz, estábamos con Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Por eso nosotros recibimos los beneficios de su muerte y de su resurrección. Y eso se nos cuenta en el bautismo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el bautismo con el cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel?
Miren, eso viene de 1 Corintios capítulo 10, empezando desde el 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás, perdón, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Doy todo el contexto aquí para que nosotros veamos que vemos cierta tipología, que vemos un tipo en el Antiguo Testamento y un antitipo en el Nuevo, o sea que vemos la sombra en el Antiguo Testamento, el tipo, y vemos el cumplimiento del tipo en el Nuevo Testamento. Entonces vemos el suceso de que Israel cruza el Mar Rojo y Pablo lo refiere a ese cruce así como un bautismo, que señala que viene un bautismo mayor, que es el bautismo del nuevo pacto. Entonces, en Romanos 6, del 1 al 14, vemos el cruce del Mar Rojo a la luz del bautismo del creyente, que ilustra esas grandes realidades. De estar unido a Cristo Jesús en su muerte y su resurrección y cómo eso cambia nuestra identidad. Muy bien, pasamos a Romanos, vamos a ser muy breves y quizás más adelante tocamos esos temas o ciertas partes de esos temas con más claridad o en las exposiciones de los textos. A lo mejor se puede tocar el tema con más claridad. Ahora nada más es un resumen breve. Romanos 6, del 15 al 23, ser libertado del pecado para servir la justicia es lo que vemos en esta porción en resumidas cuentas, ¿verdad? Y en la historia de Israel vemos que ellos fueron rescatados de la esclavitud de Egipto para servir a Dios. Eso es una porción aquí, Romanos 6:20, que nos puede pues dar un resumen breve de la enseñanza en todo ese párrafo. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia y parece que se me olvidó a mí poner toda la enseñanza ahí. Así que voy a ver aquí, voy a ver Romanos capítulo 6 y les voy a decir un poquito más aquí. Discúlpenme que me haya equivocado con eso, pero Pablo dice en el 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Me equivoqué del texto, ahí discúlpenme. Pero vemos en la vida de los israelitas, ¿verdad? Que ellos también fueron rescatados. Israel de la antigüedad fue rescatado de la servidumbre de ¿qué? La servidumbre de Egipto. Miren ahí, Éxodo 20 del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hasta en el antiguo pacto, Dios da sus mandamientos a base de ese gran rescate que Él hizo, rescatando a Israel de Egipto, de la casa de servidumbre, y lo hizo para que Israel le sirviera a Él. Entonces vemos lo mismo que nosotros de creyentes cruzamos las aguas del Mar Rojo en el bautismo para recibir un nuevo nombre, para recibir una nueva identidad por medio de esas realidades de la unión con Cristo que nos ilustra el bautismo. Y nosotros al convertirnos a Dios fuimos rescatados de la servitud al pecado para servir a la justicia. Así que vamos a seguir con el tema. Ahora pasamos a ver Romanos capítulo 7. Aquí vemos que la ley nos santifica, que Cristo santifica. Eso lo vemos en el monte Sinaí. Israel cruza el Mar Rojo y luego reciben la ley de Dios en el monte Sinaí. Vamos a ver que esa ley no santifica al creyente, sí guiaba a los creyentes del antiguo pacto en cuestión de la obediencia a Dios. También nos da cierta luz a nosotros también aquí en el nuevo pacto, para entender lo que le agrada a Dios, pero nosotros no somos santificados por la ley. Dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley, dice Pablo, interesante, por haber muerto
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y esa porción de Romanos 7, del 1 al 6, nos indica que por nuestra unión con Cristo nosotros producimos frutos para con Dios y nosotros ahora servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu. Muy interesante, pero Pablo tiene que enseñarnos algo muy importante. No por eso la ley es mala. La ley nos santifica, Cristo es el que santifica, ahora servimos bajo el régimen del Espíritu, pero no por eso la ley es mala. No, la ley es buena. En el 7:7 dice Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Así que la ley no nos santifica, es Cristo que nos santifica bajo ese régimen nuevo del Espíritu, pero no por eso la ley es mala. Al contrario, la ley cumple con el propósito que Dios tenía para con la ley, como nosotros vimos en Romanos capítulo 5, era pues sí, para que abundara el pecado. Y Dios encierra el pecado en el pueblo de Israel para poder tratar con el pecado por medio del Mesías que vino del pueblo de Israel, y acabar con la culpa del pecado por medio de Cristo Jesús para todo aquel que está en Cristo Jesús. Y estoy dando, pues, como les digo, información muy breve y información muy resumida, nada más para que nosotros llevemos la idea. Recordemos lo del templo. ¿Verdad? Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los hace cruzar el Mar Rojo, les da la ley de Dios en el monte Sinaí y luego les da los mandamientos, los planos, si queremos decirlo así, para construir el templo. Construyen el templo y cuando Moisés y el pueblo obedecen a Dios y paran ese templo, el templo se llena de la gloria de Dios, de modo que no pueden ni entrar allí. Y es a eso que Dios nos está llevando. Eh, en el capítulo 8, versículo 18, dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y en cuestión de la glorificación, vemos aquí, estoy uniendo esas dos porciones, pues que vienen ahí juntas, ¿verdad? Del mismo capítulo 8. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. En cuestión de esta parte de la glorificación, me queda mucho por entender todavía, pero vemos la gloria de Dios en el templo, perdón, en el tabernáculo primero, perdón. Éxodo 40 se trata del tabernáculo, no del templo, pero se llena de la gloria de Dios y el pueblo de Israel no puede ni entrar. Y vemos que Dios empieza esa obra de glorificación mandando su Espíritu Santo a su pueblo. Vemos eso en Romanos 8, del 1 al 16. Que ahora el creyente vive la vida guiada por el Espíritu Santo. Ese es el inicio de esa vida glorificada. Y luego aquí vemos que hay algo mayor que nos espera en cuestión de esta misma creación. Que este lugar se va a glorificar, ¿verdad? Y es seguro en los planes de Dios que si nosotros ahora estamos siendo glorificados por medio del Espíritu Santo, si estamos siendo guiados por medio del Espíritu Santo, que nosotros, como dice en el 21, vamos, y la creación mismo va a alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, nosotros también alcanzamos la plenitud de esa libertad en ese gran día. Así que es segura nuestra glorificación. Como nosotros ya cruzamos el Mar Rojo, por medio del bautismo, la ilustración de las grandes realidades de la unión con Cristo, vemos
la libertad de la esclavitud del pecado, como Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto. Vemos que nosotros, recibimos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Igual que los hijos de Israel recibieron el pacto de Dios en el monte Sinaí, pero nosotros somos santificados por medio de la obra del Espíritu Santo, la unión con Cristo, pero la ley no es mala, ¿verdad? La ley también tiene su propósito. Y en el versículo 8 o en el capítulo 8 vemos la vida guiada por el Espíritu Santo, que es el inicio de la vida glorificada que se va a alcanzar, pues cuando Dios vuelva a hacer todas las cosas en esta creación, en la plenitud de la nueva creación. Esa nueva creación ya inició en Cristo Jesús. Por medio de su resurrección recibimos el Espíritu Santo, pero llega a su plenitud cuando los cielos nuevos y la tierra nueva también vengan a verse aquí en la tierra. Así que ya recibimos el inicio de la vida glorificada que se va a ver en su plenitud en el estado eterno, si queremos llamarlo así, aquí en cielos nuevos, en tierra nueva que vamos a alcanzar. Así que recalcamos lo que he dicho varias veces predicando, que la vida a que nosotros los creyentes estamos destinados por las promesas de Dios, no es una vida despegada de esta tierra. No vamos a ser así, no vamos a tener alas flotando o aleteando, ¿verdad? Ahí en el cielo, en el estado eterno, en la eternidad, vamos a estar aquí en los cielos nuevos y en la tierra nueva, sirviéndole a Dios aquí mismo. Así que necesitamos recordar esa realidad. Así que la conclusión es que al ver la estructura de capítulos 6 a 8, vemos que Pablo está narrando la vida del creyente a la luz de la historia de Israel. Y eso nos ayuda a interpretar correctamente esta porción de la escritura y todo en su contexto. Mis hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Espero que les haya servido esa información para poder entender o hasta si usted predica, hasta exponer bien el texto de la escritura. Que Dios los bendiga.